Andrés Quintero, politólogo, asesor de comunicaciones, consultor político, socio director de Lot Page &C, consultores, y por supuesto vamos a estar hablando sobre la coyuntura internacional a propósito de los resultados de las presidenciales en los Estados Unidos. Vamos a enfocar la entrevista, vamos a regionalizarla en el sentido de la importancia que tiene o el impacto que tienen estos resultados en lo que es la política del país norteamericano hacia Latinoamérica, sobre todo en el caso de Venezuela. Las incidencias precisamente de este cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿cómo afecta, de qué manera incide en nuestro país? Bienvenido a esta cita de éxitos. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, precisamente queremos conocer de primera mano su análisis sobre estos resultados. Vamos a iniciar con el contexto de esa relación del nuevo gobierno norteamericano, o bueno, esta reelección de alguna forma, y las características que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta este momento, y las relaciones con Latinoamérica y el caso Venezuela. Sí, bueno, ayer vimos que la elección, primero que nada, fue una elección que se dio en paz, democráticamente, la gente asistió, votó, y en la madrugada de hoy se dieron los resultados que, por supuesto, benefician a Donald Trump, quien gana los colegios electorales, gana voto popular, y hasta el momento, en pleno conteo que se está realizando, ya por terminar, también tiene poder del Senado norteamericano. Sí. Estamos hablando de un poder con mucha influencia dentro del sistema. Donald Trump no solamente tiene poder, sino también al día de hoy tiene mucho respaldo. El voto popular no es algo que los republicanos suelen ganar en los últimos 20 años, y esto es una elección inédita. Por supuesto, aquí vemos que es un regreso. Por supuesto, él ya fue presidente, regresa con mucho más poder, precisamente, que la elección del año 2016, 17. Claro, todo con lo contrario en la Cámara. Exactamente. Y también, aquí también, esta elección deja en evidencia un poco las debilidades de la elección de la campaña de Kamala Harris. Sí. Se intentó romper ese techo de cristal que se suelen llamar al poner a una mujer dentro de una carrera electoral. También pasó con Hillary Clinton, sí. Pero vemos que no ha funcionado esta fórmula, y de alguna manera esta elección nos indica nuevamente hacia dónde va el sistema de valores norteamericano. Y aquí podemos observar un poco que la opinión, la valoración, la emoción, la simpatía está un poco más dirigida a ese hombre fuerte, o a ese estereotipo de liderazgo fuerte, liderazgo que, a pesar de tener delitos federales, investigaciones abiertas por esos delitos, independientemente de eso, eso no lo detiene para lograr los objetivos políticos. De hecho, esto es un hecho histórico hasta ese aspecto. Sí, es un hecho histórico, nunca antes visto en la historia de ese país. Es decir, estamos viendo, por supuesto, un proceso político bastante enriquecedor para el análisis, pero también es un poco peligroso para la sociedad norteamericana. También es un poco peligroso para el futuro de la región, precisamente porque Donald Trump no es el político, diríamos, más coherente que ha tenido, el candidato que ha tenido los Estados Unidos. Hasta hace poco debemos recordar que Donald Trump señalaba a Kamala Harris de comunista, pero fue precisamente Donald Trump quien fue a Corea del Norte cuando fue presidente y dialogó con el presidente del país Corea del Norte, Kim Jong-un. Entonces, y dialogó precisamente con comunistas. También podemos recordar en su gobierno Mike Pompeo, en la administración anterior, viajó y dialogó con talibanes, con los afganos. Entonces, la verdad que es un poco, genera mucha suspicacia lo que va a ser la política exterior de Donald Trump. No se sabe realmente qué va a pasar con los migrantes, con aquellos que tienen TPS, parole humanitario. Él habla mucho de deportaciones, habla de regresar a esas personas a su país, al país, sí, de origen, pero bueno, es un asunto también de esperar los primeros 100 días del gobierno antes de emitir un juicio de valor. Sin embargo, hay muchísima incertidumbre por las personas, los migrantes venezolanos y también de otros países, y por supuesto sobre las relaciones económicas que se vayan a manejar
sobre Venezuela. Lo que sí es cierto es que precisamente hablando de Venezuela, pues durante su campaña Donald Trump hizo varias declaraciones polémicas respecto a nuestro país, afirmando que, por ejemplo, en Venezuela había disminuido el crimen un 72%, pues porque los criminales habían sido enviados a Estados Unidos. También él insinuó pues que pandillas de origen venezolano se estaban apoderando de zonas, por ejemplo, como del estado de Colorado. También hay que destacar que, pues, como mencionaba, Donald Trump sería el primer presidente el primer candidato que gana las elecciones luego de haber sido, pues, conseguido culpable por un tribunal en Manhattan. Esto es inédito en la historia política norteamericana, una condena que fue emitida a principios de este año. Sí, y también por las polémicas declaraciones, y por eso es importante recordar también cómo fue el primer periodo de Donald Trump, el primer gobierno. Así es. Recordemos que cuando inició la pandemia, el mismo Donald Trump invitó a los norteamericanos a tomar cloro en una declaración pública en la Casa Blanca, y eso le trajo conflicto incluso con la comunidad científica, que estuvo en contra de estas declaraciones, invitó a no ponerse la mascarilla, es decir, hubo una mala gestión de la crisis del COVID-19, y luego podemos saltar por muchas otras declaraciones que de alguna manera nos hacen analizar que esto es un liderazgo narcisista, un liderazgo quizás muy hipermediático, con ciertas conexiones con una clase joven, un cierto sector de la juventud que utiliza bastante las redes sociales. Y aquí entramos también a otra discusión, y son los apoyos económicos y tecnológicos con los que cuenta Donald Trump al día de hoy. Y a ese punto, precisamente, quería enfocar el siguiente planteamiento. Estamos conversando a esta hora con el politólogo Pablo Andrés Quintero. Ya sabemos desde el punto de vista de comunicación política estratégica, a veces este tipo de declaraciones son incluso empleadas como estrategia. Estamos escuchando su análisis y su opinión, pero quisiéramos ir como más allá. En el planteamiento, más con esa mente como empresario de Donald Trump y su opinión, de hecho, que está en varias publicaciones sobre los baby boomers, en este caso los empleados hispanos, vamos a decir los afrodescendientes. Él tiene una posición desde el punto de vista del gasto público bastante considerable para el país norteamericano. Y tomando en cuenta también que no es igual cómo es el ciudadano norteamericano tradicional con lo que significaría el latino o el migrante que se encuentra en Estados Unidos. Tomando en cuenta este contexto, ¿cuál es su opinión sobre esa propuesta que hace Donald Trump sobre proteger la nacionalización del país o hacer un gobierno de productividad norteamericana 100%? Bueno, esto es algo que él siempre como que ha prevalecido a lo largo del tiempo, el tema de cuidar el mercado norteamericano, tanto así que parte de las promesas también de Donald Trump es evaluar una posible salida de la OTAN por parte de los Estados Unidos, de alguna manera frenar un poco lo que son el tema de los aranceles también, aumentar los aranceles. Es decir, hay una promesa y hay un punto fuerte que es lo económico. En CNN, el día de ayer también, en parte de las investigaciones que se daban sobre los temas importantes, urgentes para solucionar, era, en primer lugar, el tema económico, de mayor importancia para los Estados Unidos, y de último el tema de la migración. Acá desde Venezuela uno piensa que ese es el principal problema, pero eso es un tema quizás de política exterior que pudiera ser intermitente, pero el principal problema para los Estados Unidos al día de hoy es solucionar la crisis económica que tienen. Sin lugar a dudas. Por supuesto, hay otros temas de carácter social, el tema de las armas, el tema del aborto, el tema de la legalización de las drogas, el tema del fentanilo, además. Todo el contrabando, es decir, hay un cóctel de temas sociales, pero lo principal e importante para Donald Trump es solucionar la crisis económica que tiene el día de hoy Estados Unidos, y por supuesto regresar un poco a un estado de mayor independencia de otros países o de otros continentes. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa luego, pues ya con estos próximos 4 años que tiene Donald Trump para pues llevar las riendas de esta nación, si logra cumplir con los objetivos planteados, si en efecto pues llegará otra vez a ser Estados Unidos grande, great again, como dice él, o qué pasará. Gracias por acompañarnos. Lamentablemente el tiempo en Radio vuela. Pablo Andrés Quintero nos estuvo hablando, politólogo, sobre pues lo que es esta nueva reelección de Donald Trump en los Estados Unidos como mandatario nacional. Son las 10:27.